estamos trabajando. Miren, yo sé que en el aula virtual tenemos las tareas, las actividades, todo lo que tenemos que ir desarrollando. Y en las clases vamos explicando las cosas como se deben hacer. Pero tenemos dos formas, clases asincrónicas y sincrónicas. Esta es una clase sincrónica donde yo puedo escucharles, pero me gustaría verlos los otros, las caras, les digo, para darme cuenta con quién hablo, ¿no? Ya les dije, quiero verles los rostros. Entonces, es el momento, es el espacio para que de pronto, si quieren ustedes una pregunta, no quiero que se convierta la clase en un monólogo, en donde yo solamente hablo y ustedes tienen alguna inquietud, hay algo que necesitan saber, algo que se les pueda aclarar, ¿no? Entonces, yo preparar una clase asincrónica, ¿no? Más minimizada, con detalles, para subir desde el aula virtual y decir lo que no hayan comprendido. Como me doy cuenta que de pronto en la mayoría de los trabajos, ¿no? Confunden lo que son las variables, de acuerdo a las preguntas que están haciendo en los cuestionarios. Veo que no hacen preguntas para medir, para saber el grado, ¿no? Del problema, si es alto o menor. O sea, porque eso yo tengo que saber de una manera cualitativa o cuantitativa, ¿entienden? Entonces me doy cuenta y digo, no, aquí hay que darles una clase especial con relación a las variables. Es por eso que hoy estoy preparado para darles lo que son las variables. Y dado el caso, ¿no? Entonces en la tarea de María Belén está planteadas también 4 variables. Y si ustedes se fijan, las variables surgen, se dan, es como consecuencia de las causas. Si dice aquí, en la primera causa, escasez de insumos y equipos de bioseguridad, entonces, ¿qué es lo que yo voy a medir? El número, si hay o no hay lo suficiente. Entonces, mi primera variable son insumos de bioseguridad. ¿Qué nomás tengo que saber de los insumos, de los insumos de bioseguridad? Ya para mi investigación. Primero, la cantidad. Si hay o no hay los suficientes. Segundo, las características de esos insumos. Porque me imagino que tienen que tener ciertas normas, ¿no es cierto?, de salud. Me imagino que tiene que haber ciertos grados, ¿no? En cuanto a la seguridad, al tipo de tela, que de pronto el material tiene que ser apropiado. Entonces yo, en cuanto a los insumos de bioseguridad, a más de averiguar sobre la cantidad, tengo que ver la calidad de esos insumos, los materiales de insumos, y encima de eso, ¿cuáles son? Pueden ser esas botas de plástico que se ponen, más bien dicho, esos plásticos a manera de zapatos que se ponen cuando van a operar, los tapabocas, lo que se cubren en el pelo. No, bueno, ustedes mejor que yo saben cuáles son los equipos que tienen que ustedes que tener, los guantes, tapabocas, esos visores, lo que le cubre el pelo, el mandil, en fin, todos esos elementos. Pero perfecto, ya sé, en cuanto a ropa ya me doy cuenta. Pero, ¿cuál es el material? Entonces aquí yo en esta variable hay muchas cosas que tengo que averiguar, ¿no? Y ¿qué es lo que yo voy a averiguar? Prácticamente ese conocimiento que no tengo es el marco teórico, que también vamos a hablar sobre el marco teórico, ¿no? Que tiene que decirme qué. Porque no simplemente es decir, elementos de bioseguridad, un tapabocas, y como dijo una vez, de una manera tan estúpida, habló el presidente de la República, ese trapo, me imagino que ustedes habrán visto, ¿no? Porque salió en todos los noticieros, que él estaba puesto el tapabocas en la quijada, ¿no? Y dijo, a ver, ¿cómo es que? Y se le bajaba, se le cae y dice, ¿cómo se pone este trapo? Dijo, le trató de trapo. Entonces, ese trapo, ¿no? ¿Cuáles son los términos técnicos que debe tener en cuanto a su textura, en cuanto a lo textil, al material? ¿No? ¿Qué hay antes? ¿Cómo resiste ese material frente a los microbios, qué sé yo, todos esos elementos que puedan generar la enfermedad, ¿entienden? ¿No? ¿Qué tiene que tener o qué tiene que no se filtre? ¿No? ¿Cómo son esos filtros? En fin. Entonces aquí hay varios conocimientos que necesito solamente en esta variable que son insumos. Entonces no solamente tengo que decir cuántos se necesitan o cuántos tiene. Entonces aquí ya tengo varias preguntas que debería hacerme, ¿entienden? En cuanto a los insumos. Luego dice, en la siguiente causa, dice desvío de los recursos. Entonces acá otra variable que tengo que medir son los recursos económicos. Entonces, ¿qué tengo que saber yo?
sobre los recursos económicos. Primerito, si es que ese hospital o ese centro o los centros hospitalarios tienen presupuestos para este tipo de situaciones. Porque imagino que siempre habrá presupuesto para los equipamientos normales que debe tener un centro de salud, un centro de atención hospitalaria. Tiene que tener recursos para que tenga, primero económicos, para que haga la compra de lo que tenga que comprar. Pero en este caso, que hablamos de una pandemia, que hablamos de un caso sui generis que no nos esperábamos, ¿hay o no hay los recursos económicos? ¿Hay un plan de contingencia? ¿Existe o no existe? Entonces, eso voy a averiguar. No solamente cuánta plata se necesita o qué se está haciendo con esa plata, a dónde se ha ido esa plata, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que administran ese dinero? ¿Quiénes lo solicitan y quiénes proveen? ¿Cuál es el ministerio? ¿Entienden? Entonces aquí tengo varias preguntas que hacer con el asunto económico, que de pronto podemos darnos cuenta que todo se generó y todo se agravó porque el gobierno no dio un centavo. Puede ser. Entonces, aquí podríamos nosotros marcar una tremenda denuncia con nuestro proyecto, decir, miren, esto es lo que está pasando, esta es nuestra realidad, aquí está mi investigación científica de lo que está pasando, y miren, estoy comprobando que no hay los insumos. ¿Por qué? Porque sencillamente existen en el mercado, pero no los podemos comprar, no podemos creer porque no hay el dinero ha sido desviado. O de pronto la zapada que nosotros estamos viendo, estamos viviendo, que en plena pandemia, ¿han visto ustedes que se pagó la deuda externa en vez de atender nuestro sistema económico? Prefirieron pagar la deuda, que consiguen un montón de préstamos para poder combatir esta pandemia, y sin embargo, los hospitales quejándose, la gente quejándose que se desviaron, o sea, que se robaron el dinero. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el circuito, no? La dirección que toman esos recursos económicos. Entonces, acá también tengo yo una variable que tiene que ser estudiada. Luego dice la tercera, dice, irresponsabilidad de los directivos de salud a nivel regional. No solamente pongo de Ibarra, ¿no? Pongo a la región, que es la región 1, la que nosotros vimos. Entonces yo, otra variable que tengo que buscar, medir y averiguar es la responsabilidad médica. Ahora yo tengo que saber, aquí también tengo varias preguntas. ¿Qué tipo de responsabilidad? ¿Cuáles son las responsabilidades de los administrativos, de los operativos, de los técnicos? ¿En dónde está realmente el agente, las personas, los sujetos que están provocando el problema que se está generando? ¿Me explico? ¿Sí me están entendiendo? Sí, Damián. Ya. María Sí, Belén, ¿me está escuchando, María Belén? sí, A ver, quiero sí. ver, a ver, María Belén, quiero ver la cara. María Belén, ¿dónde está? Ya. Ya, por fin. Muy bien, bobitos. Entonces, sí le está cachando, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Entonces, y vea que sí le corregí y aquí está lo que le ayudé. Ahora, mire, ya tengo las variables. Ahora, con estas variables y las causas, me voy a plantear objetivos de investigación. Mi primer objetivo general tiene que basarse directamente con el problema central. ¿Entienden? Que yo ya lo identifiqué del texto que hizo María Belén. Entonces, de este texto yo le convierto en un objetivo de investigación. ¿De qué manera? Poniendo simplemente la palabra analizar. Que las denuncias reiteradas planteadas por los médicos y enfermeros es que no disponen de las adecuadas condiciones de bioseguridad para atender a quienes llegan a los centros sanitarios colapsados tras el crecimiento de los contagios. Entonces aquí está mi primer objetivo general, analizar esa situación. Y luego, por supuesto, de acuerdo a las causas, he planteado los objetivos específicos. Miren, solamente antepongo a esa causa o a esa variable la palabra, el verbo en infinitivo, que dice averiguar sobre la existencia suficiente de equipos de bioseguridad en el Cantón Ibar. Y de aquí ya les dije, ¿no?, que salen varias preguntas. ¿Qué tipo de equipos? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son las adecuadas? ¿Cuáles son inadecuadas? ¿Y cuáles existen? Si es que los que existen o los que están ahí cumplen o no cumplen con las normas mínimas sanitarias. O sea, aquí hay bastante que averiguar. O sea, que hay un marco teórico extenso, prácticamente. La segunda objetivo específico dice analizar la existencia y destino de los recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad. Entonces es mi otro objetivo de investigación. Voy a ver si es cierto, dónde está la plata, quién tiene la plata, cómo viene la plata, a dónde se va esa plata, ya, listo, voy a averiguar.
es mi plan de investigación. Mi tercer objetivo de investigación, más bien dicho, de María Belén, es comprobar la irresponsabilidad. Yo no puedo decir que son de una irresponsables, ¿no? Por la situación que se está viviendo en los centros hospitalarios. Digo, y le echo la culpa a la gente que está atendiendo ahí, los operativos, o los médicos, o las enfermeras y enfermeros. No, yo tengo que saber, yo entro de una manera completamente, digamos, sin un prejuicio. Yo no puedo decir, voy a ver la mala irresponsabilidad o la alta irresponsabilidad, no le puedo poner un valor. Simplemente voy a investigar la irresponsabilidad, o más bien dicho, la responsabilidad, si es que en realidad cómo se está desarrollando, ¿no? ¿Yo qué hago? ¿Cómo se plantea? Comprobar la irresponsabilidad, porque hablamos que hay una de las cosas, la irresponsabilidad, pero ¿de quién? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se está presentando? Entonces voy a comprobar, voy a analizar, voy a indagar, o de pronto voy a confirmar las palabras que serían ahí. Como la siguiente objetivo específico, dice, verificar la incapacidad del sector de la salud para atender la pandemia. Porque sí, vimos que nosotros fuimos incapaces, los centros se fueron colapsados, incapacidad, porque estamos viendo una situación que no estaba planificada, es una crisis, es algo que se presentó, que nos tocó enfrentar y que no nació aquí en nuestro país, se generó en otro continente, ¿no? Y se expandió a nivel mundial, como se llama, global. Entonces, vamos a verificar la incapacidad de esas personas. ¿En qué sentido? No incapaces en el sentido de que son unos ineptos, sino en que no estaban capacitados. Hablamos de la capacitación, ¿entienden? Entonces ahí otro tipo de preguntas que necesito yo hacerles y meterles, ¿no? Y entonces, en base a eso, solamente de una manera muy breve, ¿no? Le puse acá, fíjese que los objetivos específicos surgen de las preguntas de investigación y responde a una variable claramente identificada. Entonces, ¿qué es lo más he puesto yo como pregunta? Y que de aquí no son esas, eso solamente es una punta de flecha de lanza para que se oriente y haga el cuestionario. No digo que el cuestionario se queda aquí y con eso se termina, no. Simplemente le estoy orientando para que haga un buen cuestionario y orientado más o menos como está aquí. Variables de insumos de diversidad, que era la primera variable, ¿no? Variable insumos de bioseguridad. ¿Existen suficientes equipos de bioseguridad en el Cantón Ibarra? ¿Cuál es la cantidad suficiente de insumos de bioseguridad que deben tener un centro de atención de salud? Solamente una directriz. En la variable de recursos económicos, ¿cuál es el circuito de la existencia y destino de recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad? ¿Cómo se distribuyen los recursos económicos destinados a la adquisición de equipos de bioseguridad? Y la otra variable, la última, que es variable de responsabilidad médica, digo, ¿cómo mediar, o sea, cómo medir, perdón, la irresponsabilidad de los directivos de la salud a nivel regional? Entonces, esta es para que, y qué tipos de responsabilidad. También hablo de los tipos de irresponsabilidad. Existen en directivos de la salud a nivel regional. Dice, ¿qué tipos de irresponsabilidad existen en los directivos? Pueden haber de tipo profesional, incapacidad o accidental, qué sé yo, ¿no? Hay que ver los tipos de irresponsabilidad que existen. Entonces, con esto, María Belén, le demuestro que sí le he estado corrigiendo. María Belén, Sí, Damián. ya, entonces, con eso les aclaro. Ahora bien, con lo que les acabo de exponer y lo que le falta hacer en ese plan, ¿no? Porque tienen que darse cuenta que la investigación científica son un conjunto de procesos, actividades, ¿no? Sistemáticas, que hay ordenadas, organizadas, que se tienen que ir desarrollando, ¿sí? Y para eso está el plan. Entonces, lo esencial de mi trabajo de investigación es elaborar un buen plan de investigación y sujetarme a ese plan para desarrollar las actividades que están descritas en el cronograma de actividades. Y voy viendo un orden, una organización, es decir, está perfectamente calculado cuándo, cómo, dónde y con qué cuento para poder hacer la investigación científica.
¿sí? Entonces, basado en esto que estoy ya revisando los trabajos que les decía hace un momento, ¿no? Antes de continuar con lo de las variables, ¿no? De las variables de investigación, luego vamos a pasar a profundizar más en en el marco teórico que también tiene que ser reforzado y las hipótesis en caso de que algunos han marcado hipótesis, aunque la mayoría no ha planteado hipótesis, pero sin embargo voy a hablar sobre las hipótesis, ¿no? Para que entendamos. Eh, Voy a dejar un espacio ahorita para que ustedes me hagan las preguntas que quieran hacerme. No hay preguntas. Pero yo sí tengo preguntas. Verán, vamos a hacer lo siguiente. Aunque no, yo ya tareas no les quiero bombardear con más tareas porque por cada unidad creo que tengo 2 tareas, 3 tareas con ustedes y no es lo que tienen que hacer es bastante trabajoso realmente, ¿no? Y aquí viene lo fuerte, el trabajo de ustedes, ¿no? Que es ya la propia investigación con todos los elementos y herramientas, instrumentos necesarios para su investigación, ya es más complicado. Pero tengo que profundizar en cuanto al marco teórico, ¿no? Y este vacío que le estaba viendo. Como veo que no tienen ninguna pregunta para mí, ¿no? Todas están calladitas. No sé, sí me están, por si acaso, sí me están escuchando. ¿O sigue saltado, entrecortada mi voz? Sí se Sí, se le escucha. Damián, sí se le escucha. Sí se le escucha, Damián. Ya, perfecto. Sí, se la Entonces, escucha, tranquilo. ya, muy bien. Entonces, miren, con el ejemplo que les di con María Belén sobre las variables, que son aspectos, son sujetos, son entes que se necesita medir. Esa es una característica de las variables. Entonces, vamos hoy, y para que ustedes de pronto, ¿no? Verán, una investigación, quiero aclararles algo. No piensen que es una camisa de fuerza. Es flexible, ¿no? Tienen que trabajarla de una manera que ustedes se sientan felices haciendo la investigación, ¿sí? Con las herramientas, con los instrumentos adecuados, todo trabajo va bien, ¿no? Les voy a decir una comparación. Un mecánico que tenga todas las herramientas para poder arreglar un motor dañado, ¿no? Se le hace fácil arreglar ese motor. Pero si este mecánico cuenta solamente con un playo y un destornillador y que tenga que de pronto alinear un motor, se le va a hacer súper difícil, aunque tenga todos los conocimientos que tenga sobre motores, sin las herramientas, se le hace muy difícil arreglar un motor de un auto. Lo mismo tienen que darse cuenta ustedes haciendo la semejanza, ¿no? Con el trabajo de investigación. Para que salga una buena investigación, tengo que elegir, escoger, prever bien mis herramientas de investigación. Identificar perfectamente qué tipo de investigación o con qué enfoque quiero trabajar. Entonces, para eso escojo, elijo o no determino cuáles son las herramientas que tengo que trabajar. Pero entre esto, tengo que yo identificar perfectamente lo que voy a medir, las propiedades, los atributos de las variables. Miren qué es una variable. Es una propiedad o un atributo de los sujetos o entes que pueden variar. Entre paréntesis está adquirir diversos valores, o sea que pueden ser medidos. ¿Qué nomás se puede medir? Se puede medir el tiempo, se puede medir el tamaño, se puede medir la calidad. Todo se puede medir realmente. A eso se les llaman variables, cuya variación es susceptible a medirse, tanto cualitativamente como cuantitativamente, ¿sí? Tanto numérica como de apreciación. La característica de un objeto o sujeto de investigación puede ser de medida, características o atributos que admiten diferentes valores, como por ejemplo, estatura, edad, peso, cociente intelectual, el clima podemos medir. Recuerden ustedes que cuando estábamos hablando del ejemplo de los constantes y sucesivos accidentes en la carretera entre Aloa y Santo Domingo, pusimos como una de las causas, les expuse que una de las causas podría ser el clima. Y entonces, ¿por qué? Porque de pronto en ciertos periodos del año, tengo que medir en qué, en tiempo,
El clima no solamente es ir un mes, o una semana, o una mañana, o una tarde. Un clima no se puede medir así en un solo día. Tiene que haber periodos, ¿no es cierto? Entonces, en algunos meses o semanas, el clima ahí es fatal. Hay unas neblinas tremendas y los carros de día no se ve. No se diga de noche. Entonces, sí, las causas, no de los posibles accidentes continuos entre Aloha y Santo Domingo, era el clima. ¿Pero qué? Yo necesito averiguar, constatar, ver si es cierto que ese causante, esa causa que le dijimos nosotros que es el clima, no podía comprobarse si es que eran los causales para que haya tantos accidentes. Esa es una variable para medir, ¿entienden? Entonces ustedes vayan analizando en sus trabajos, ¿no? ¿Cuáles son las variables de estudio realmente? Y háganse las preguntas adecuadas en sus cuestionarios, que la mayoría de los trabajos, les digo yo, casi la mayoría de los trabajos de los planes que yo he venido revisando, a excepción de unos pocos, no me pusieron las herramientas de validación de instrumentos, porque no encontré las preguntas. Así que también tienen que darse cuenta que ahí está reflejada su nota, ¿no? No se quejarán, por Dios. Lo de la validación no es en la tarea 3. No, mija. La validación entra No. en el plan, pues, mija, en la descripción metodológica. Les dije a ustedes, miren, hasta les di un ejemplo, dije, miren, esto va tanto en el plan como también tiene que ir en el informe final. Dos lugares tienen que ir las validaciones, tanto en el plan como ya en el informe final. ¿Sí? En el plan para que sea aprobado y en el informe final como ya que se comprueba, ¿no? Vamos a lo que son las variables. En todo caso, si es que alguien tiene de ahí y dice, Damián, sí, me equivoqué, corrija su plan y empiece a trabajar bien, ¿no? Y háganse un autoanálisis, una autoevaluación de lo que están haciendo para que su investigación salga de una manera bien estructurada. Las variables de una hipótesis tienen que ser comprensibles, precisas y lo más concretas posibles, ¿no? Como lo que les di el ejemplo del trabajo de María Belén. Ahora, ¿qué características más tienen las variables? ¿No? Tienen características tanto internas como externas las características, ¿no? Vamos a ver. Variable es una característica bien determinada, que puede tomar diferentes valores, como pues son peso, edad, producción, ingresos. Podría ser, hablamos de capital, ¿no es cierto? Si cuentan o no cuentan con los recursos económicos, ¿no es cierto? Son los ingresos económicos que entran a los centros hospitalarios para la compra de insumos de bioseguridad, no para otras cosas. Estamos hablando del problema de que estamos hablando con María Belén, es solamente para los insumos de bioseguridad. No estamos hablando de remedios, no estamos hablando de para reemplazar focos, cambiar ventanas, o todo el recurso económico que recibe un hospital o un centro hospitalario. Hablamos solo con relación a los insumos de bioseguridad, que es el problema que estamos tratando, ¿sí? Precios, ventas, egresos, salario, la inflación, tipo de cambio del dólar, depreciación, en fin, todo lo que tiene que ver con los asuntos monetarios, ¿no? Es una variable medible. Hay variables que no son medibles, pero son apreciadas en un aspecto cualitativo, ser expresados en varias categorías, como por ejemplo, raza, forma de variedad, color, sexo, ciclo, talla, nacionalidad, religión, profesión, tipo de empresa, regímenes de empresa, que no son medibles en cuanto a números, ¿no? Pero se pueden, después de todo, para poder, en cierta manera, hacer un análisis, se pone un término numérico, pero no quiere decir que sea tan exacta como cuando hablamos de valores medibles en cuanto numéricamente hablando, ¿no? Exactos, para estadísticas, por decirlo así. Aquí tenemos una clasificación de variables que están según el sujeto de investigación, según la naturaleza, según la escala de medición y según el uso. Son los diferentes tipos, por decirlo así, de variables. Según la investigación, tenemos categorías dicotómicas y policotómicas, ¿no? Categorías que se conocen como continuas. Según la naturaleza, son cualitativa y cuantitativa. Según la escala de medición, es nominal u ordinal. Ahí vienen numéricamente hablando, ¿no? Y hasta por porcentajes, ¿no? Numéricamente hablando.
Según el uso o relación, variable independiente y variable independiente, ¿no? Hay variables que dependen y otros que son dependientes y otros son independientes. Ahora, variables que se reconocen como categorías, ¿no? Se clasifican a los sujetos distribuyéndolos en grupos, de acuerdo a algún atributo. Por ejemplo, una variable, pensemos, tipos de flores, en diferentes características que son las flores. Rosas, claveles, qué sé yo, cardos, ¿sí? Cada una por sus características distintas y es una variable que se puede medir, ¿no? Hablando de acuerdo según su género también, ¿no? Grupos de acuerdo a algún atributo previamente establecido como idioma, ocupación, profesión, etcétera. Admiten la asignación de números, pero no implican la representación de cantidades numéricas. Se analizan mediante procedimientos aritméticos básicos, ¿no? El conteo, porcentajes, balances, estadísticas, comparaciones. Se utilizan términos, estudios cuantitativos. Reglas de variables categóricas. Las reglas son, Pedrito, piensen en esto, sean normas que debo seguir, que debo identificar y debo comprender. Las categorías diferencian una forma de otra y son mutuamente excluyentes. Hay que separarles unas de otras. A eso hablamos de excluyentes. El objeto de investigación puede ser personas como cosas, ¿no? Que se identifique aquí únicamente puede integrarse en una categoría. Ejemplo, una persona puede ser gorda o flaca, pero no la suma de las dos categorías. No puede decir, está entre gorda y flaca, no. Esa es una categoría que está entre las gordas y las flacas y otras gordas y otras flacas. Hemos sacado una tercera categoría ahí, pero no puedo mezclar. ¿Entienden? Hay que excluirlas, diferenciarlas. Las categorías de una variable deben ser exhaustivas, minuciosas, quiere decir, ¿no? ir a lo específico, dice. Deben incluir todas las posibles alternativas de variación en la variable. Ejemplo, la categoría estado civil concluye los siguientes rasgos potenciales de variación. Casado. ¿Cuál es su estado civil? Estamos dando una variable. Y miren las posibilidades de respuesta que existen. Casado, soltero, divorciado, mancebado, viudo, separado, unión libre. Y ahí se me fue una palabrita, ¿no? Casado, soltero, divorciado, viudo, separado, unión libre, ¿no? Son posibilidades de respuesta en esta variable. Y fíjense ustedes que yo les dije, por favor, en todos sus cuestionarios separen por sexo biológico, hombre, mujer, porque responden los hombres diferente que responden las mujeres. Quiero saber cómo responden los varones y quiero saber también cómo responden las mujeres a las mismas preguntas. Y van a darse cuenta que las respuestas son diferentes. Pero no pongo género, que es en cuanto a las categorías de preferencia, en cuanto a cómo quieren que se les perciba, cómo quieren que se les vea. No hacemos referencia a eso. Porque a la final de cuentas, a la larga, ¿no? Con ustedes que ya vimos también género, ¿se acuerdan ustedes en primer nivel? Se acordarán que a la larga, así sean gays, ¿no es cierto? Homosexuales, varones, uno hace el rol de hombre y el otro hace el rol de mujer, aunque después de media hora el que hizo el rol de mujer hace el rol de hombre y el otro hace el rol de mujer, ¿no? Pero a la larga están siempre los dos sexos, hombre y mujer. O sea, en términos de lo biológico siempre va a estar. Por eso es preferible poner en un cuestionario que contestan hombres y que contestan mujeres. Si yo me considero mujer teniendo órgano sexual masculino, respondo como mujer y se acabó el problema. ¿Me explico? ¿Sí me hice entender esta parte, chicas? Chicos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Damián. Ya, perfecto. Solo un estudiante tengo en mi clase. ¿Qué es eso? Sí, Damián. Eso, así me gusta, que me ensordezcan los oídos. Sí. Así me gusta que me contesten. Así no me siento solito. Muy bien, vamos a las variables categorías. Es el resultado de la observación de cualidades. Fíjense, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo de las diferentes etnias? Cada una tenía sus diferentes y hablamos, ¿no? Y hay diferentes aspectos que podíamos medir. Miren solamente medir
diferenciar en el vestuario, no se diga en lo gastronómico. Piensen que en lo gastronómico dicen, ¿por qué unas personas son mucho más sanas que otras? Seguramente por lo que comen, o sus hábitos alimenticios, o el clima. Miren, hay otras variables que sería interesante medir. Entonces, miren en este sentido, ¿no? El resultado de la observación de cualidades o atributos. ¿Qué atributos nomás? El género, fumar, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad. Aquí solo estamos poniendo elementos que se pueden medir a manera de ejemplos. Sigamos con las variables categorías. Variables categorías dicotómicas, que solamente son dos respuestas. No hay una tercera, por eso se llama dicotómicas, dos. Poseen dos categorías, hombre-mujer. Diferente sería, si aquí ya no sería dicotómica, si yo le digo de qué género se considere. Y entonces yo tendría que poner ahí los 48 géneros, ¿no? O 23, que van en aumento, ¿no? ¿Cuántos era que había? 28 y había, o 48 había, no me acuerdo. Pero hay un montón, ¿no? Entonces, si pongo por género, tengo que poner todos esos y señale cuál es. ¿Se acuerda que había flexible, había trans, queen, los dual? Ay, Dios mío, ¿cuántos existen ahí? Variable categorías policotómicas, quiere decir que tienen varias respuestas, ¿no? Origen distintos, ¿no? Establecen 3 o más categorías, de ejemplo, estado civil, nivel académico, estatura, son diferentes, ¿no? Según el número de variables que se pueden admitir dicotómicas, dos variables que les dimos como ejemplo, sexo masculino o femenino, aquí estoy dando los ejemplos, ¿no? Politómicas con 3 o más variables, ¿cuál es su religión? Pueden poner 3, 4, 5 religiones, señale una, ¿no? Y puede poner hasta una posibilidad de respuesta más, ninguna. Si yo no me considero religioso, yo no tengo religión, no creo en Dios. Ah, entonces esa es su religión, no creer. Tiene fe en su propia persona, pero en algo tiene que creer. Esa es su fe. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Primaria, secundaria, universidad, de segundo, tercero, cuarto nivel, dentro del a nivel superior. Según el tipo de medición que pretende, continuas y cuantitativas. Ejemplo, el rendimiento. Cuando hablamos nosotros de rendimiento, también podríamos hablar de la capacidad que tienen las personas en atender ahí en la pandemia, ¿no? Eso es para María Belén, porque de pronto tenemos una baja ahí en cuanto a la irresponsabilidad de lo personal. Podríamos medir el rendimiento de esas personas, que simplemente van allá a pasar tiempo, es el rendimiento, la cantidad de trabajo, ¿no? Que hacen. Categorías cualitativas, ejemplo, la profesión, en cuanto a sus cualidades. Ejemplos de variables de categoría, dice, resultado de una enfermedad. Hablamos de un resultado, 3 variables de respuestas, ¿no? Yo digo 3 posibles respuestas, perdón. Recuperado es ordinal, crónico, ordinal, muerte es de orden, ¿no? Recuperado, crónico, muerte. Severidad de enfermedad también es de orden, leve, moderado, severo. Ahí tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes poner los grados de medición, ¿no? Mire, recuperado, crónico, muerte, leve, moderado, severo, soltero, casado, divorciado, rejuntado, amancebado, unión libre. Sexo, aquí tenemos que poner sexo biológico, ¿no? Masculino, femenino, es nominal, dicotómicas, ¿no? Variable continua, que decir que no es permanente, que esa siempre va a variar por periodos. Ustedes mejores que nadie saben eso. Cuando estamos viviendo el desarrollo de un niño, por ejemplo, en cuanto a nivel intelectual o físico, ¿no? Al año, ¿cuánto debería medir? Véngase después de 3 meses, ¿cuánto subió o no subió? ¿Está subiendo o no está subiendo? Cuando se mide atributos, se toma un número infinito de valores. Ejemplo, peso, altura, ¿no? Pues aquí estoy mostrándoles lo que ustedes tienen que medir en sus investigaciones, ¿no? Vayan viendo qué están midiendo, qué están comprobando, cuáles son las escalas. Según la escala de medición de una variable se refiere a su posibilidad de cuantificación y cualificación. Nominal, este nivel solo permite clasificar entre dicotómicas, no vimos el ejemplo.
Color de ojos, azules, rojos, pardos, amarillos, como los míos, rojos, ¿no? Ordinal, permite clasificar además de ordenar, es decir, establecer una secuencia lógica que mide la intensidad del atributo o el ente que se está midiendo. Fíjense, fíjense ahí, tenemos en el gráfico diferentes tipos de ojos, pero es una sola cosa, ojos. Ojos. Pero mírense, ¿para qué sirven los ojos? Mirar, ver, observar. Pero miren las características de cada uno de ellos. De pronto, entre ellos podemos ver uno que puede tener algún síntoma, ¿no?, de gravidez. Por ejemplo, ¿cuál de esos ojos que ustedes ven ahí, de acuerdo a lo que ustedes saben observar, ¿no?, tiene un problema de glaucoma? ¿Cuál de esos ojos tiene de pronto un problema de drogadicción o está drogado? Está volando o está con sueño, qué sé yo. Ustedes saben ver los ojos, ¿no? Chicas, ¿sí? Cuando le ven la pupila azul, no porque tiene ojos azules, sino que es azul. Es nube, ¿no es cierto? Ustedes saben ver los ojos, ¿verdad? ¿Qué nomás síntomas identifican en los ojos? ¿Qué nomás ven ustedes? ¿Qué variables nomás ven en los ojos? ¿Alguien que me pueda responder? La dilatación de la pupila. Dilatación de la pupila. Cuando están drogados, ¿qué se les hace unas grandotas, unas pupilas grandototas? ¿O se les hace Sí, chiquitas? se les hace grandes. Ah, Cuando tienen así algún problema, por ejemplo, que se chocaron y se golpearon la cabeza, ahí en cambio ya. se les hace chiquititas o una chiquita y otra grande. Ah, vean qué bueno saber. Todos los días uno aprende algo. Gracias. ¿Quién me contestó? Jocelyn, Jocelyn, Dios le pague. Muchas gracias por su gentileza. Según la naturaleza, las variables tenemos cualitativas y cuantitativas. Ya saben perfectamente a qué se refiere, ¿no? Aquí no creo que sea necesario ampliar la explicación, pero sin embargo, vale. Cualitativas, hablamos de cualidades, hablamos de la percepción que uno tiene con relación a lo que quiere medir. Entre esas cualitativas tenemos nominales y ordinales, ¿no? Los nominales, sexo, estado civil. Ordinales, grado de escolaridad, por ejemplo. En las cuantitativas, y hablamos de aspectos numéricos, ¿no? En cambio, aquí sí hablamos de edad, número de hijos, cuántas veces descansa en el día, duerme, no duerme, en fin. De acuerdo al uso, tenemos la variable independiente, que es solita, no depende de, ¿no? Es la que antecede, origina o causa un problema, pudiendo ser una o varias dentro de un fenómeno de estudio. Se recomienda iniciar la formulación de la hipótesis con esta variable. ¿Qué es la hipótesis? Es una posible respuesta, una posible solución, o es un cuestionamiento que se hace con relación a lo que estamos observando. A eso se llama y se determina hipótesis. Determina el comportamiento de otras variables. Son los factores susceptibles a explicar las variables dependientes. Es la característica que se puede medir por separado y puede ser causa de variables dependientes. Tipos de variables de acuerdo al uso. Variable independiente y variable dependiente. La independiente, no. ¿Cuánto fuma? Así. No, primero es la variable independiente. ¿Fuma o no fuma? Sí, no. Y si fuma, entonces ya viene la dependiente. De acuerdo a lo que usted está fumando, mire lo que usted puede producir. A esa es una variable dependiente. ¿De qué? Del uso del cigarrillo, ¿no es cierto? Pueden apreciar ahí lo que es independiente y lo que es dependiente. Independiente, simplemente el valor de ¿fuma o no fuma? Si fumo. Por la variable si fumo, usted ya puede tener otra variable. Vamos a ver cómo están los pulmones, el estado de los pulmones. Entonces tiene una variable que depende de ¿qué? De la variable independiente que era fumar. Aquí hay un gráfico muy claro, ¿no? En cuanto a las variables dependiente e independiente, espero que el gráfico sea lo suficientemente, como es, comprensible, ¿no? Tipos de variables de acuerdo al uso que estamos viendo nosotros. Mire, el variable, medir la cantidad de humo que sale de una fábrica. Esa es una variable independiente. Ahora, las consecuencias, lo que produce esa variable humo en las personas, ya es una variable dependiente, ¿sí? Variable independiente es aquella propiedad de un fenómeno a la que se le va a evaluar la cantidad
para influir, inducir o afectar otras variables. Todo aquello que el experimentador manipula debido a lo que cree que existe una relación entre esta y otra variable. Miren aquí una variable que decía yo para llegar a lo que estábamos haciendo con María Belén. La variable como recursos económicos. Una cosa es independiente el dinero, pero que lo que causa el no tener ese dinero son las dependientes, el no tener los insumos de bioseguridad. Ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, tipos de variables, seguimos con la dependiente, ¿no? Son efectos que sí es una consecuencia, ¿no? Cuando hablamos de efecto. Recuerden, si tienen alguna duda de algo, váyanse al significado, a la semántica de las palabras. Dice, son efectos. El efecto es un resultado. Logros, productos o resultados que se obtendrán por estímulo de la variable independiente. También pueden ser una o varios factores observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente, ¿no? Es el objeto de investigación que se intenta explicar en función de otras variables. Por eso se llama dependiente, ¿no? Es la característica que se investiga y que siempre debe ser evaluada. Tenemos dentro de la dependiente, ¿no? Es la que el investigador no puede modificar, pero se desea saber si influye sobre la variable dependiente y que no es manipulable, ¿no? Ahí tenemos justo gráfico para ustedes, ¿no? Variable de la hipótesis, ejemplos. Ya les dije las hipótesis, ¿no? Recuerden que les dije que vayan a la semántica o al significado de las palabras para entender algo. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo, ¿no? Variable independiente. A mayor motivación intrínseca es la variable independiente. La variable dependiente, menor ausentismo, ¿no? Espero que la hayan podido, encuentren la lógica de lo que estamos aquí hablando, ¿no? La variable independiente y la variable dependiente. La dependiente depende de lo anterior. A eso vamos, ¿no? Vamos a la parte conceptual. Establece la conceptualización, terminología, maneja y practicada de la investigación. Es de índole teórica, define el término variable como otros términos son las definiciones de libros. Cuando hablamos de conceptos, cuando hablamos del aspecto conceptual, ¿no? Les digo que vayan al significado de cada una de las palabras que se están expresando. Entonces, el concepto de dependiente, el concepto de independiente, el concepto de variable en términos epistemológicos. Ahí estamos viendo, ¿no? De acuerdo a la definición operacional, o sea, cómo se opera, cómo se actúa, cómo se ejecuta. Especifica que actividades o ocupaciones deben realizarse para medir una variable, enfoque cualitativo, o recolectar datos o información respecto a esta es un enfoque cualitativo. Definir las operaciones que permiten medir ese concepto o los indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto. Son definiciones de trabajo, ¿no? De cómo se opera, ¿no? ¿Cómo se mide? Vamos al ejemplo. Variable comunicación interpersonal didáctica. La definición conceptual y la definición operacional. ¿De qué? De variable. Definición conceptual. Es el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento de otro, basados en dicha información y establecen reglas para la interacción que ellos conocen. Estamos hablando de la variable comunicación interpersonal didáctica, ¿no? Vamos a lo que es la operacionalización, o sea, la parte operativa, lo que se ejecuta, con el gráfico que están viendo, cómo se trabaja, cómo se entiende, cómo se opera. Conjunto de procedimientos que describen las actividades
que un observador realiza para recibir las impresiones sensoriales, las cuales se indican en mayor o menor grado adecuado a lo inadecuado, o lo presente o lo ausente. Aquí tenemos un ejemplo de la definición operacional de la variable temperatura. Tengo que entender qué es la temperatura, qué afecta, cómo afecta, qué se entiende por temperatura. Entonces, sería la variable, dice la definición de la operación de la variable temperatura, sería el termómetro con las instrucciones cómo medir e interpretar la temperatura. Sin el termómetro no puedo medir la temperatura. Al ojo poniendo la manito ahí está caliente. Si viene de un lugar caliente, salió de un horno, va a estar caliente, no quiere decir que el tipo esté sufriendo de pronto de alguna infección. Para eso está el termómetro, ¿no? La variable ingreso familiar podría ser operacionalizada haciendo una pregunta sobre los ingresos personales de cada uno de los miembros de la familia y luego sumando las cantidades que cada quien indicó. Son ejemplos de cómo operacionalizar las variables, ¿no? A eso estoy haciendo referencia ahorita, ¿no? Cómo medir, cómo entender lo que estoy midiendo, ¿no? Implica el proceso de desagregación de las variables que tiene la hipótesis en dimensiones, indicadores e índices. Ahí tiene lo que hemos venido hablando también, ¿no? Para manejarlas como referentes empíricos, indicadores, los cuales permitirán su verificación o comprobación. ¿Qué son los indicadores? Es donde uno puede verificar lo que estoy leyendo e identificando, ¿no? Constituye el conjunto de actividades o características propias de un concepto. Ejemplo, si se habla de inteligencia, se puede decir que está compuesta por una serie de factores como ¿qué? Como la capacidad verbal, capacidad de abstracción, capacidad de entendimiento, capacidad de atención, ¿no? Cada factor o dimensión puede ser medido a través de los indicadores. Ustedes saben que es un indicador, es donde yo puedo verificar lo que realmente estoy observando o estoy analizando. Aquí tenemos un cuadro de una variable independiente, el castigo, conceptualización, pena física o psicológica que se impone a alguien. Estamos hablando de la variable castigo, ¿no? La dimensión, castigo físico o castigo psicológico. Estamos hablando de un castigo físico cuando hay una alteración en los sentidos, ¿no? Y produce dolor. Pero también hay otro castigo psicológico que es mental, ¿no? Que es un daño a la psicología. No tiene un dolor como lastimarse una mano, pero tiene otro dolor que está a nivel del consciente, ¿no? Ahí están los tipos de castigo. Hay veces que de pronto una paliza duele menos que una palabra indiferente, por ejemplo. No sé si a ustedes les habrá pasado, de pronto cuando alguien le dice a alguien que usted da la vida por esa persona, ha estado un buen tiempo con ella, y de pronto le dice, ya no te amo. Le rompe el corazón. No se rompe el corazón, pero hay algo que se quiebra ahí. No le mata, pero algo se muere, ¿no? Y es un dolor intenso, fuerte. Entonces estamos hablando de un dolor psicológico, no es físico, es un dolor psicológico, ¿sí? Entonces aquí no hay subdivisiones, pero sí hay indicadores. ¿Cuál es el latigazo? La beta que dejó el golpe, ¿no? Puntapiés, palazos, empujones, bofetadas, privación de la comida, baño. En la privación de la comida está flaquito, está en huesos. Baño en agua helada. Estamos hablando de la variable castigo, ¿no? Los DIT en cuanto al indicador lógico. Damián, Se quedó colgado. el indicador lógico, ¿qué? Que se le ha quedado colgado, dice también. Qué patán que eres, bien. Y yo a ningún rato dije, la Carla dijo solita, se le ha quedado colgado.
L, pero si está ay, con la boca abierta. Ya bien que no soy yo. Recue- Él se fue. Recuerden que está grabando la clase. Pero él ya no está, ¿cómo va a estar grabando? Claro, pues. Y sigue grabando. Miren arribita y dice grab. Hora de receso. Puedes irte a comer, Dylan. Si me vas a invitar, bueno. Lo siento, ahorita acabé. Por razón no prendes esa cámara. Y entonces, ¿o quieres que me veas Damián lo que estoy comiendo? Depende de lo que comas. Huevito. Se acabó la clase. Ya pueden retirarse a sus labores. ¿No le escriben a Damián para ver qué ha pasado? Está Damián apagado. activa el micrófono. No se le escucha, Damián. Damián activa el micrófono. Ya le activé. O sea, usted me dijeron que estaba colgando porque se fue la señal, ¿no es cierto? Y veo que se ha dejado de grabar. No sé en qué momento dejé de grabar. No sé cómo está la situación de nuestra clase ahorita. Pregunta, estamos nosotros, estoy acá ya por terminar en cuanto a las variables. ¿En qué diapositiva me quedé? Pues, o sea, ¿en cuál me quedé colgado? En esta variable estábamos, ¿no? En esta diapositiva estábamos. Ah, ¿me va a ¿Sí? repetir la clase? Aún no Damián? presenta nada. ¿Qué me dijo Bauit? No sale la presentación también. L, chuticas, vamos a compartir entonces otra vez acá. Solo Eso, ustedes se miran. ya voy, guaguitas. Ya, ahora sí ya estoy compartiendo. Algo pasó en el sistema, miren, ¿no? Algo pasó, algo se desconectó o se me acabó el tiempo, ya que es que también ya es bastante tiempo de lo que venimos grabando. Creo que tiene temporizador estas clases, no sé. En todo caso, esta clase que queda grabada, no sé, voy a volver a revisar hasta dónde quedó grabado. Pero como estábamos en esta diapositiva, ¿no es cierto? Lo demás solamente son ejemplos, ¿no?, de las variables que les estaba hablando. Sí se está grabando todavía. Ya, Sí, pues, sale ahorita, grabando, Damián. ya entonces, aspiro que estemos bien, ¿no? Esos son ejemplos de variables para ustedes: trabajo de parto, variable accesibilidad en los servicios de salud. Son ejemplos que a ustedes, o sea, perfectamente les calza bien, ¿no?
Accesibilidad a los servicios de salud. Aquí podríamos cambiar la variable, ¿no? Y darse cuenta de lo que estábamos hablando con María Belénes, ¿no? Sí. Decirle, hablaba de los servicios de salud, aquí serían los servicios de bioseguridad, ¿no? Entonces, miren, fíjense cómo vamos. Accesibilidad, si es que no hay acceso a esos insumos, ¿no? Y si hay acceso, o no hay los medios económicos para poder comprarlos o no comprarlos. En fin, ahí están las variables de estudio que le corresponde a María José. María José, que digo María Belén. María Belén, ¿no? Hay otra variable que tenemos: tiempo en familia, conflicto en pareja, en fin. Hay ejemplos de diferentes variables que me gustaría que ustedes los vean, los analicen, ¿no? Y los utilicen y vean cómo ustedes pueden mejorar sus instrumentos de investigación, ¿no? Con esto doy por terminado esta clase. En cuanto a las variables, la próxima clase vamos a hablar sobre el marco teórico y las hipótesis, ¿no? Que vamos a profundizar un poquito en cuanto a aspectos conceptuales y epistemológicos, ¿no? Para ir entendiendo mejor. ¿Mande? Nada, Damián. ¿Quién ya llegó? ¿Quién ya llegó? Mi mamá. Ah, ya. Entonces, por favor, les voy a pedir que prendan sus cámaras para poderles verles.